es un grito, una queja de lawfare, golpe de estado judicial, se está diciendo. Que la sentencia no se puede revisar, los hechos probados no se pueden revisar. Pero nuestro orden constitucional establece que tenemos un tribunal de garantías final. Si se ha violado la defensa, el derecho a la defensa, se puede recurrir al Constitucional. Esto es lo que va a pasar. Pero hoy ella interpreta, esto es lo que hoy dice Ayuso, que por encima del Supremo acaba de crearse otro Supremo, que va a volver a revisar los hechos. Insisto, no es así. Se va a revisar el derecho a la defensa del fiscal. Pero ella acaba de decir, hay un Supremo por encima del Supremo, lo controla Sánchez, España es una dictadura. Pedro Sánchez ha decidido que manda en el Supremo, que le dicta sentencias y que le va a corregir desde el Constitucional. Nos encontramos frente al Supremo y ha nacido otro Supremo que indulta, como ya ha hecho o ha pretendido, los ERES, ¿Cómo lo lee? Tenemos un caso de lawfare aquí, tenemos un caso de guerra política disfrazada de toga. Bueno, yo no puedo decir que sea un caso político ni de lawfare, pese a conocer muy bien, evidentemente, el sistema, incluso por experiencia propia, de uno de los pocos casos indiscutibles para quien dice que no existe. Lo que sí es verdad es que, bueno, no solo ya lo que faltaba era quitarle toda legitimidad a un órgano de garantías constitucionales que existe en prácticamente todos los estados constitucionales democráticos, es que esta intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de verdad, una vez que destruyan todo el tejido institucional que precisamente garantiza la democracia, no sé con qué se van a quedar. Me parece de una irresponsabilidad supina. Lo que sí es verdad es que entre las causas que podría analizar el Tribunal Constitucional, como ya hablamos de los derechos fundamentales a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, relacionado con la entrada y registro, al proceso debido y a la defensa, es cierto que esta situación tan anómala de conocer el fallo, pero no haberse dictado, no ya redactado, no haberse dictado la sentencia, puede influir y puede constituir una nueva causa de nulidad y de inconstitucionalidad y, por lo tanto, de anulación del fallo, pese al conflicto constitucional de que de ello pudiera derivarse, porque el prejuicio en derecho no es algo que va antes del juicio, es lo contrario a un juicio y a una resolución justa, y nos consta a toda España que el 19 se debatió sentencia absolutoria, se echa para atrás y el 20 se debate sentencia condenatoria, ponencia de Arrieta en vez de la magistrada Susana Polo, y ya hay nota de prensa a las 2 de la tarde. Es muy difícil, sinceramente, considerar que en ese espacio de tiempo se han debatido y deliberado para formar la voluntad colegiada de un tribunal colegiado, que debe ser así, las causas de nulidad, la prueba, el tipo penal del 417, 1 o 2, finalmente 1, la pena ajustada, la responsabilidad civil. Es muy complicado. O sea, la situación ahora mismo creo que es peor que en el visto para sentencia. Déjeme que la interprete, a ver si la estoy acompañando y si la sigo. Lo que me está diciendo usted es, primero se le declara culpable y luego se buscan los argumentos. Es que lo que estoy diciendo es que es muy anómalo que hoy, ya pasaba toda la jornada, digamos, laboral del lunes en el Tribunal Supremo, no es que no esté redactada la sentencia de que nos avanzaron el jueves a las 2 de la tarde, es que no nos consta que esté deliberada y resuelta. Porque en redactar, si de verdad ha habido acuerdo, es que no es una cuestión baladí, es uno de los casos más importantes, no más complejos. En esto hay gente que tiene razón, pero debe ser una voluntad colegiada, si no de los 7, al menos sí de los 5 magistrados que en teoría están de acuerdo en condenar. Entonces, si el día 19 se desechó la ponencia absolutoria de Susana Polo, estamos hablando de que el 20 a mí me parecía demasiado pronto, sinceramente, para sacar una nota de prensa con la pena, la responsabilidad civil, el tipo penal. Pero sobre todo el lunes siguiente, si era una cuestión de redacción, después del viernes, sábado y domingo, el lunes siguiente yo pensé que de verdad, y creo que esto no abunda, como siempre, en la confianza en el tribunal. No se puede adelantar un fallo sin tenerlo deliberado.
No se vaya, magistrada. Voy a volver con usted enseguida. Quiero lectura en la mesa. Lo que está diciendo Rosell es muy interesante por precipitado. Claro, te lo dije el viernes. Estéticamente es espantoso, de verdad, de verdad. Yo estoy esperando la sentencia, pero estéticamente haberlo hecho el mismo 20N, por otro lado, y haberlo hecho de una forma deprisa, sin tener sentencia, en un caso tan importante, la sexta institución del Estado, la pones en el banquillo, la condena, ¿de verdad quieres montar lo que se ha montado, un revuelo social que se ha montado sabiendo lo que se iba a montar? De verdad, es imperdonable. Luego a lo mejor leo la sentencia y me como las palabras, pero es imperdonable. Luis Debería Arroyo. haberse reunido 25 veces si fuera necesario. Luis Arroyo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy Pues, hay dos muy lecturas, bien, estamos muy en la bien. política y en la jurídica. La jurídica está diciendo la magistrada Rosell demasiada velocidad para un debate jurídico real. Así que déjame que te pregunte a ti, ¿ha habido aquí qué? ¿Un dictamen, un fallo político? Vamos a ver, yo no soy jurista y pero sí tengo que prevenir una cosa. He hablado con algunos prestigiosos juristas que sí explican por qué motivo se publica el fallo antes de la sentencia. Y digo para que no nos engañen con trampas del procedimiento, dejándonos aparte la verdadera decisión, y es que es una decisión política claramente, contundentemente. Explico lo del fallo. El hecho de que haya un cambio de ponente, es decir, el hecho de que la magistrada diga que se opone a la posición de la mayoría y que hará un voto particular, es obligatorio comunicarlo, es obligatorio. Y en el momento en el que se comunicara que cambia la ponente porque va a hacer un voto particular, en ese momento ya todo el mundo entiende que la mayoría es contraria, o sea, digamos que la mayoría está a favor de la sentencia condenatoria al fiscal. Ese es el motivo por el que el tribunal, la sala, ha decidido publicar el fallo antes de la sentencia, cosa que, por cierto, ya había hecho en casos mucho menos controvertidos en algunos otros asuntos. Yo creo que no nos deben confundir, porque si nos centramos todos en que se ha publicado el fallo antes de la sentencia, nos vamos a perder en el detalle. Aquí lo fundamental está en que 5 magistrados a 2, sin ninguna prueba, absolutamente ninguna prueba, y estamos todos pendientes de ver qué dice la sentencia, probablemente se van a coger a la famosa nota de prensa para darle la vuelta a la tortilla por completo, sin ninguna prueba están condenando a una autoridad fundamental del Estado, que es el fiscal general. Esto es una afrenta al Estado de Derecho en toda regla. Y no nos deberían confundir con cuestiones aparentemente importantes, pero a mi modo de ver menores, como es si se publica el fallo antes de la sentencia. Arroyo, sigo contigo, sigo con la jueza también, porque todo esto además está provocando, lo hemos visto, movimientos en la calle, pero es que al otro lado la ultraderecha está también... No hay ninguna prueba directa contra él, existe una cadena de indicios que el tribunal ha valorado en contra reo. Normalmente cuando no hay una prueba que esté más allá de toda duda razonable, se absuelve. En este caso, la propuesta de la magistrada ponente, que es la que se encarga de hacer la propuesta de sentencia, Susana Polo, era una propuesta absolutoria. Es importante lo de Susana Polo porque ella misma fue ponente en octubre del 2024, cuando el 15 de octubre de ese año se decidió imputar a Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de datos reservados. ¿De acuerdo? Entonces, es importante porque esta es la misma magistrada que ahora era la ponente en la sentencia del Tribunal de Enjuiciamiento. Y esta magistrada lo que ha propuesto es la absolución porque no ha visto que haya un delito, una prueba más allá de toda duda razonable. Al ser minoría, al tener solo el apoyo de otra magistrada, Ana Ferrer, tuvo que ceder la ponencia, y la ponencia la asumió el presidente en este momento de la Sala Penal, el señor Martínez Arrieta, sí, quien está elaborando en estos momentos mismos que estamos hablando la sentencia condenatoria, porque solo conocemos el fallo. Escolta, Jordi Juan, director de La Vanguardia, el coneixem tots, avui diu a l'editorial Miguel Ángel Rodríguez i té molt a veure aquí. Bueno, Miguel Ángel Rodríguez ha sido una pieza fundamental porque es el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Como sabéis, la presidenta de la Comunidad de Madrid es la pareja estable de Alberto González Amador, que es el
propietario de la empresa Maxwell Cremona, y es el que obtuvo un contrato de intermediación de 2 millones de euros, por los cuales ganó 2 millones de euros de venta de mascarillas durante la pandemia. Resulta que él incurrió en un presunto delito fiscal de 350.961 euros en los años 20 y 21, y todo esto es el origen de esta polémica en cuanto a la filtración de un correo donde su abogado, Carlos Neira, comunicaba a la Fiscalía de Madrid que él estava dispuesto a llegar a un acuerdo de conformidad, que por ello reconocía haver cometido 2 delitos fiscals. Escolta, però a veure, els periodistes que van publicar aquest correu ja van negar que els hi hagués enviat el fiscal aquest correu. Que dius, i ara què? Què els pot passar a aquests periodistes? Perquè, clar, tenim una sentència segons la qual van mentir quan van dir el fiscal no ens va fer, no és qui ens va enviar aquest correu electrònic. Bueno, no, Xavi, somos el ombligo del mundo, pero no tanto. Es decir, los periodistas actúan en ese tribunal como testigos. Ja, però segons la sentència van mentir aquests periodistes, ¿no? No hay que tomarlo así. Yo creo que eso es una interpretación un poco muy narcisista. Yo creo que los periodistas han declarado lo que han declarado y es un elemento de juicio para el tribunal. Yo creo que el tribunal considera... Però en teoria van mentir aquests periodistes, segons la sentència. Considera, y eso lo vamos a ver en la sentencia, porque todavía no tenemos la sentencia, vuelve a la idea original del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de que la nota informativa del día 14 de marzo, donde se recogían elementos de los correos, ya era impropia. Es decir, que el fiscal general del Estado cometió un error. Como esa nota la asume el fiscal general públicamente, como redactada por la Fiscalía General del Estado y por él mismo, eso es lo que se agarran ahora para decir que, digamos, la responsabilidad del fiscal general. No pueden condenarle diciendo usted filtró, porque eso no lo pueden probar, pero sí pueden probar que hay una nota informativa. Antes decían, el 15 de octubre, cuando decidieron imputarle, que esa nota informativa aparentemente utilizaban esta palabra que me llamó siempre a mí la atención, no presenta, no revela indebidamente datos que tuvieran. Pero ahora no, ahora han cambiado, porque como no tienen la prueba para condenarle directamente y no pueden decir usted lo filtró, ahora van a la nota informativa, dice usted escribió esta nota y en esta nota ya salían unos datos reservados. Como ves, es como un cubo de Rubik, que ellos van acomodando. Lo fundamental, tiene que caer el fiscal general del Estado, porque, Xavi, el problema es el siguiente: cuando tú imputas a un fiscal general del Estado, o imputas a un fiscal, o lo que fuere, normalmente renuncia, dimite. Entonces ellos trabajaron con los jueces, trabajaron con esa opción, y sobre todo Manuel Marchena, que es quien dirige todo este cotarro. El señor Álvaro García Ortiz va a dimitir y entonces esto lo archivamos y listo, y nos lo quitamos del medio y le damos un golpe al gobierno, porque es una operación política, en mi opinión. Entonces lo que han pasado es que aquí han quedado completamente, digamos, sorprendidos porque el fiscal general no dimitió, porque el gobierno resistió. Y entonces, claro, han tenido que hacer la labor sucia de soportar un juicio, que lo han querido hacer, como has visto, a velocidad supersónica. En 10 días se lo han cepillado, y la sentencia, bueno, ¿qué te digo? Te digo que el viernes la resolvieron. El viernes se reunieron y dijeron 5 están a favor de condenar y dos magistradas, entre ellas la ponente Susana Polo, en contra de condenar. Entonces, ya está. Te digo que el sábado a la noche, te confieso, me escribieron a mí un WhatsApp, que lo tengo como prueba, de que le condenaban. El sábado por la noche, a las 10 de la noche, Xavi. Yo no utilicé la información porque, claro, en fin, me he equivocado recientemente en una información y quizás eso me frenó. Y entonces me ponían, le van a condenar, y era una fuente muy, muy relevante, muy relevante. M'havies de trucar dilluns i explicar-ho aquí al matí de Ràdio 4, això, Ernesto.
Es pot tornar a repetir, home, quan tinguis una informació d'aquestes, truca'm i explica-ho als oients del matí de Ràdio 4. Escolta'm una cosa, lògicament ara hi ha molta expectació davant la dimissió d'Álvaro García Ortiz com fiscal general, però també diuen que encara li queda una bala a García Ortiz per evitar la inhabilitació, no? És a dir, la condemna d'inhabilitació del Suprem al fiscal general és ferma, però li quedaria una via per presentar un incident de nul·litat en aquest mateix tribunal i en cas que sigui rebutjat... I en cas que sigui rebutjat acudir al Constitucional. No tiene ningún recorrido. El incidente de nulidad se puede presentar, pero lo desestima por regla el Tribunal Supremo. Lo hemos visto. I no pots anar al Constitucional, aleshores. Claro, tiene que ir al Constitucional y van a ir, y yo creo que ahí tiene muchas posibilidades porque el planteamiento que ellos hacen, que van a hacer es que la entrada y registro del día 30 de octubre del 2024 en el despacho del fiscal general del Estado, aquí en la madrileña calle de Fortuny, y en la sede de la Fiscalía de Madrid, son absolutamente desproporcionados y por lo tanto inconstitucionales. Y eso yo creo que lo pueden ganar, porque los agentes de la UCO han declarado en el juicio que se llevaron todo. No es que se llevaran de una fecha a otra. Primero les había puesto el juez Hurtado 7 meses y 22 días, y luego lo acotó a 4 días. Pero ahora resulta que en el juicio lo que dijeron es que se llevaron todo porque eso no se podía hacer tan rápido. Y entonces se lo llevaron todo. ¿Tú te imaginas todos los dispositivos, todos los correos, las conversaciones en WhatsApp del fiscal general del Estado? Bueno, es una barbaridad. Entonces van a ir al Constitucional por eso. Ahora, yo quería simplemente matizar. Molt breu, sisplau, Ernesto, breument, sisplau, endavant. Sí, nada. Lo que ha hecho Marchena es conseguir una condena, evidentemente, 5 contra 2, y que el presidente de la Sala Segunda Hora, Andrés Martínez Arrieta, además asumiera la ponencia, es el que va a redactar, el que está redactando la sentencia, y lo ha hecho con cierta filigrana, porque fíjate, el artículo 417.1 del Código Penal establece que una prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para empleo de cargo público por tiempo de 3 a 5 años. Es el caso del 417 que le están aplicando a Álvaro García Ortiz. Y entonces ellos lo que han hecho es ir una inhabilitación menor de 2 años. Eso quiere decir que no es un delito que consideren especialmente grave, fíjate, no es especialmente grave lo que se le ha causado a la pareja de Ayuso, y entonces ha ido, y además no tiene que, una vez que dimita de fiscal general, no tiene, sigue en la carrera fiscal, no le suspenden la carrera fiscal. En otros términos, lo que han querido es cargarse al fiscal general, que es la principal consecuencia de la medida, pero después le han perdonado la vida, lo digo irónicamente. ¿Y por qué? Porque como no han podido demostrar que lo filtró el correo él, pues entonces han dicho, vamos a hacer una filigrana aquí y consideramos que no es especialmente grave. Ahora, es una barbaridad lo que han hecho, porque, oye, no consideran especialmente grave el daño causado a la pareja de Ayuso, pero sí lo consideran especialmente grave para cargárselo. Es una barbaridad. Moltes gràcies, Ernesto Ekaizer. ¿Ha habido lawfare aquí? ¿Ha habido golpe judicial? Bueno, quiero ser clara. Yo creo que el jueves pasado hubo un punto de inflexión en nuestro país y sin lugar a dudas se ha dictado una sentencia que es política. Y les quiero recordar que hoy es lunes y seguimos sin conocer la motivación, los hechos probados y los fundamentos jurídicos que motivan el fallo que hemos conocido el pasado jueves. Es una situación absolutamente anómala, en la que por primera vez se condena a un fiscal que, afirmo aquí, es un profesional magnífico, una persona inocente, y le voy a dar otra visión más. Y del fiscal general del Estado, bueno, desde aquella causa del Prestige, por cierto, el señor Feijóo le lleva, creo que con una animadversión desde aquel momento de manera contumaz. Esto está pasando en nuestro país y hay un punto de inflexión. Sí, esta sentencia es política. Fíjese, una denuncia
una denuncia por fraude fiscal en la que un alto cargo de la administración de la señora Ayuso reconoce en una retransmisión en directo que era fake, que ha mentido, lo hemos visto todos y todas los españoles en nuestro país, y condenan a la persona que ha cumplido con una labor ejemplar, que es hacer de fiscal general del Estado y perseguir el fraude fiscal. Y es verdad, si me permiten, que esto lo que están intentando también es efectivamente intervenir en esa, en esa acción que se lleva contra la pareja hoy en día de la señora Ayuso. Por tanto, todo está vinculado. Y sí, estamos, lamento decirlo, ante una sentencia política. ¿Sentencia política es guerra judicial disfrazada? ¿Es lawfare? Se lo digo porque hoy Urtasun ha dicho lo es y no es la primera vez. Pero es que yo no sé, le podemos llamar como le queramos llamar. Hay indignación social. La gente sabe lo que ha pasado. Estamos, fíjense, la persecución que pesa sobre el fiscal general del Estado desde que fue nombrado es brutal. Insisto, no es cualquier fiscal, es un fiscal, yo que vengo del mundo del derecho, con un prestigio enorme, y la persecución desde que se le ha nombrado ha sido increíble. Por tanto, podemos poner los nombres que queramos, pero estamos asistiendo a una intervención en la vida política española. Pero es que le digo más, el viernes los dirigentes del Partido Popular no le pedían la dimisión al fiscal general del Estado, se la pedían al presidente del Gobierno. Si es que llevan así, desde el que pueda hacer que haga. Por eso creo que el jueves hubo un punto de inflexión. Y hago un llamamiento sincero a las gentes demócratas de nuestro país que salgan a defender la democracia. Como lo pienso, de verdad, yo he estado callada todo este tiempo. He seguido con atención, con tranquilidad, con serenidad este asunto, como sigo todos. Pero es que lo que hemos visto es inaudito. ¿Usted no teme que eso, protestas en la calle, puedan terminar en un choque o que puedan provocar algún problema? Manifestaciones como las que hemos visto en el Supremo. Es que yo creo que lo que está pasando en España es muy grave. Es que la extrema derecha, que ya ha cooptado completamente al señor Feijóo, está en guerra. Están intentando desestabilizar todas y cada una de las instituciones. No tengan la menor duda. Lo llevan haciendo desde el 23 de julio. Lo más bonito que hemos escuchado de este gobierno es que somos dictadores, antidemócratas. O sea, esto es lo más bonito y lo más ligero que nos han dicho. Pero además un gobierno, me va a permitir que le diga, que gobierna mejor que la derecha en nuestro país, que estamos haciendo las cosas bien, que tenemos cifras récord de ocupados, cifras récord de personas asalariadas indefinidas, que la economía va mejor que nunca gracias a las reformas que estamos haciendo. Un gobierno que acaba de aprobar unos permisos retribuidos sin precedentes, que somos un país hoy vanguardia en el mundo. Un gobierno que ha reformado la ley de dependencia, un gobierno que va a seguir subiendo el salario mínimo, que esto en realidad es lo que les molesta. Y yo hago un llamamiento a los demócratas de nuestro país. Salgamos a defender la democracia, no el gobierno de España, sino nuestros derechos, porque van muy en serio. El que pueda hacer que haga, la aznaridad, es lo que conduce a que el jueves el Supremo nos anuncie un fallo sobre el que no sabemos cuáles son los hechos que se imputan al fiscal general del Estado, los que se declaran probados, ni la motivación jurídica. Y yo quiero ver lo que argumentan, porque el indubio pro reo, me temo, que ha fracasado hoy en nuestro país. Le digo más, si me permiten, me dirijo a su profesión con el máximo respeto. Es que han comparecido profesionales del periodismo en esa causa, que hemos visto todos los españoles y las españolas, y hoy también están atacando a los profesionales del periodismo con esta actuación judicial. Y yo me solidarizo con ustedes y les pido que sigan haciendo ustedes su tarea como tienen que hacer, criticando, por supuesto, a los gobiernos, criticando a mí y criticando a quien sea necesario. Pero los periodistas que han comparecido en esa causa, que los hemos escuchado y oído todos, es que hace muy difícil, de verdad, obtener un fallo condenatorio del fiscal general del Estado. Vicepresidenta, ahora empieza el relevo. Después de la carta de renuncia, ahora empieza el relevo. Acabamos de escuchar a Feijóo pedir
primero, no 15, sino 20 años de experiencia, y segundo, que sea el Consejo General del Poder Judicial de mayoría conservadora el que dé un dictamen vinculante, es decir, que el Gobierno no pueda nombrarlo si no tiene su permiso. ¿Cómo lo lee? Bueno, en primer lugar, le pido al señor Feijóo que respete la Constitución española. Esto es lo primero que le pido. Y lo segundo, que repase los apuntes de la Facultad de Derecho, para que se sepa cómo se nombra el fiscal general del Estado y cuáles son las funciones del Consejo General del Poder Judicial. Entre ellos, ese Consejo General del Poder Judicial, esa violentación que hizo durante 5 años del mandato constitucional. Y que sepa cuáles son las funciones del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, el señor Feijóo, que vuelva a repasar los apuntes de derecho para que sepa cómo se nombra el fiscal general del Estado. Y el Gobierno de España va a actuar en cumplimiento y respeto legítimo a la Constitución española. Sería bueno que el señor Feijóo deje de hacer de Vox y respete el marco constitucional de nuestro país. Judicial en España y dice no es la primera vez. ¿La hay? ¿Tenemos guerra judicial aquí? Santaolalla, Claro que hay guerra judicial, no es la primera vez, lo vivimos con los independentistas, lo vivimos con gente de Podemos, lo vivimos con informes falsos, lo vivimos con activistas, con sindicalistas que no tuvieron un juicio justo y que por desgracia están en la trena. Pero lo que le pasa a toda esta gente que ha acudido al Supremo a manifestarse es que está harta de la impunidad del clan Ayuso y que está harta que en este país la oposición la hagan los jueces, la hagan los empresarios, la hagan los periodistas y no la haga el Partido Popular, no sé si por capacidad o por ganas, pero que la hagan siempre los jueces. Esta gente decía no al golpismo judicial y esto está pasando en nuestro país y es muy preocupante porque la gente tiene miedo, tenemos miedo, y me incluyo, de que una decisión judicial pueda arruinarte la vida, como el fiscal general del Estado, sin pruebas para condenarte. Y esto da miedo. Si pasa con un fiscal, no va a pasar con un periodista, con un político, con un ciudadano que se atreva a destapar lo que hace la señora Ayuso, su pareja o cualquier otro. Esto es muy peligroso y esta gente tiene todo el derecho a protestar. A mí lo que me parece imposible, Sara, es poder calificar algo de guerra judicial cuando no se conoce la motivación pero eso de la es sentencia. Por eso mismo. Es decir, es que porque hay una me parece condena de sin verdad tener que una yo no puedo sentencia decir, Sara, redactada. yo te he escuchado. A mí me parece imposible decir si hay guerra judicial o no, porque que no he visto la sentencia. No sabemos en estos momentos por qué se ha condenado al fiscal general del Estado. Claro, Si por ¿sabes la quién no la ha filtración visto? del mail, La sentencia. termino, Sara, si por la García filtración Ortiz, del y ha mail o dimitido. si por la nota de prensa, dicho lo cual, me parece en ese sentido también digo indignante que el Supremo haya adelantado un fallo sin tener tan siquiera escrita la sentencia. Pero que es que claro, ahí está el pero problema. sin sentencia es imposible decir si hay guerra judicial o no. Es imposible. Problema, que sin no se sentencia sabe. tenemos la dimisión del fiscal general del Estado. Por eso, la sexta posición más importante del Estado. Que sin sentencia hemos tenido un fiscal general del Estado sin pruebas, durante todo un procedimiento judicial por un defraudador confeso. Que es que aquí ha habido guerra sucia y guerra judicial desde el primer momento. Y ahora sin sentencia tenemos una dimisión. Pues espera.